Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Seguimos hablando de vivienda pública industrializada en esta segunda mesa de debate del FAR 2022, pero en este caso desde una vertiente diferente, la vivienda pública industrializada modular, concretamente a través de los proyectos APROP, que son un ejemplo aquí en Barcelona. Lo haremos a través de unos estudios que han puesto en práctica con sus proyectos. Presentará esta mesa Cecilia Colomer, arquitecta en el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona, y con ella, los participantes de esta mesa, conoceremos el trabajo de Marc Obrador, de Eixe Arquitectura, Yaisa Terré, de Yaisa Terré Arquitectura, y Lluís Roig, de Tribuna Arquitectura. Así que adelante, subid al escenario, por favor, un aplauso. Molt bé. Bon dia a tothom. Buenos días a todos. Esta jornada después del café que no me ha dejado, no sé si nos ha calentado del todo. Primero de nada, agradecer a la organización la oportunidad de poder explicar en este foro los proyectos con los que estamos trabajando y todo el trabajo hecho en el ayuntamiento desde el ámbito, sobre el ámbito de la vivienda industrializada. Deciros que estaba previsto también que asistiera Irene Subil, de la Gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento, pero que no ha podido venir. Ha sido baja de última hora. Por lo tanto, ella nos iba a hablar del programa APROP desde una visión institucional. Sin embargo, tenemos arquitectos que nos pueden hablar de ello igualmente. Y bueno, vamos a hablar de vivienda pública industrializada modular y APROP. Retomemos el hilo de la mesa anterior, en que los arquitectos nos han explicado 4 proyectos, 4 ejemplos de construidos en madera, proyectos construidos con estructura de madera. Hemos visto que la madera es un material que responde muy bien a la premisa de minimizar el impacto ambiental asociado a la fabricación de los materiales, de reducir el plazo de ejecución y de generar una arquitectura de calidad. También hemos visto que los procesos de licitación, redacción de proyectos conjuntamente con la obra como mecanismo para impulsar la aplicación de sistemas industrializados en la vivienda ha resultado ser un mecanismo eficiente para generar un abanico de soluciones que den respuesta a las inquietudes planteadas. En esta tabla pueden ver las diferentes soluciones que se plantearon en el concurso, que además de las soluciones en 2D, hubo estas 7 propuestas, 7 presentadas, 6 aceptadas ambientalmente, de las cuales 4 tenían soluciones en modos tridimensionales, tipo la casa por el tejado o Copacabit, otra con contenedores marítimos y otra con un sistema tridimensional de jet housing. Podemos ver aquí también los valores de impacto de cada uno comparados con el promedio de las soluciones tridimensionales y también con los promedios de todas las soluciones, incluidas las anteriores que hemos visto. Por otro lado, también tenemos el diagrama de dispersión de las soluciones tridimensionales, en el que hemos marcado la posición del proyecto de Marroc, que ahora os explicaremos, con su valor de impacto. Aquí podemos ver las diferentes soluciones que se plantearon. En primer lugar tenemos los contenedores marítimos. Como sabéis, son módulos procedentes de la reutilización de una estructura industrial que se usan como estructura y como parte del cerramiento, con las adecuaciones necesarias. Este sistema, a diferencia de los demás, es un sistema abierto, es un sistema universal que permite
O sea que no está ligado a un solo proveedor. En el segundo caso tenemos los módulos tridimensionales planteados por la Casa por el Tejado y Copacabit, que constaban de estructura metálica y forjado colaborante o forjado de losa de hormigón. Y por último, el tercer sistema propuesto era el sistema de JIT housing, que consistía en tubulares de acero y unos paneles de termochip conformados por tableros de fibrocemento, aislamiento y otros. Aquí en esta tabla hemos agrupado las propuestas ganadoras, que trabajó con módulos tridimensionales, con otras dos propuestas de la mano de Gerencia de Derechos Sociales, que son con contenedores marítimos y tipológicamente responden a esta categoría de tridimensional, pero que son otras dos experiencias diferentes. Las hemos agrupado en la misma tabla. Y bueno, ¿qué características tienen estas soluciones tridimensionales? Un poco por oposición o como diferencia a las soluciones anteriores. Comparando este sistema, vemos que la industrialización aquí se lleva a un grado superior respecto a los sistemas en 2D, porque se trata de un sistema completo en el que el proveedor suministra y monta. Por lo tanto, la mayor parte se hace en fábrica. El hecho de desplazar la gran mayoría de las tareas al taller da, por un lado, un mayor control en la calidad de los productos, y permite que haya un control controlado de las condiciones laborales que permiten incorporar nuevos sectores al mundo de la construcción que a lo mejor si no hubieran participado. Y también, por último, permiten recortar los plazos. La planificación está optimizada y se pueden solapar las tareas que se hacen en taller y en obra. De hecho, la construcción de los módulos tridimensionales empieza antes en el taller que la cimentación de la obra. Y por último, los valores ambientales que se obtienen con estas soluciones son comparativamente superiores a las soluciones vistas antes en madera, pero aún así continúan representando una reducción respecto a los valores de la construcción convencional. Como mínimo en los capítulos armonizados de estructura y fachadas, que son los que hemos podido analizar porque teníamos valores. Otro aspecto muy interesante es la integración de los agentes transversales y comunes a todas las soluciones industrializadas. No es que unos lo tengan y otros que no, sino que en mayor o menor grado todas lo tienen. Hemos hecho dos tablas, soluciones 2D y soluciones tridimensionales, pero en realidad las cosas se mezclan porque no hay una raya que separe. Lo hemos visto en el caso de Isabel Pérez, que nos ha explicado el proyecto de Casernas. Hemos visto que hay soluciones en madera 2D, pero luego hay unos padfoods que son en 3D. Es decir, la construcción no tiene unas casillas separadas, sino que se combinan las soluciones y hay un grado más elevado o un grado inferior de uso de cada uno de los sistemas. Entonces, hablando de la colaboración, lo que vemos en estos sistemas tridimensionales es que el propio sistema de gestión de proyecto de obra potencia la colaboración desde el inicio del proyecto con las empresas constructoras.
En el caso de los tridimensionales, esto aún se acentúa más, porque el técnico redactor es imprescindible que tenga una relación estrecha con el industrial responsable del sistema. Por lo tanto, existe una colaboración muy estrecha a todos los niveles del proyecto: estructura, acabados, instalaciones, fachadas. Y bien, esta colaboración permite que se desarrolle una manera de trabajar diferente, hay un cambio de paradigma desde el inicio del proyecto. Se están anticipando todas las contrataciones, los industriales se anticipan, de manera que cuando empiece la obra esté todo ya contratado. Por todo ello, hemos incluido aquí una imagen de un sastre que hace un traje a medida, porque hay un encaje muy estrecho entre el proyecto y el sistema constructivo, el industrial que lo desarrolla. Es un traje a medida. El sistema lo que hace es definir unos parámetros, unas condiciones de entorno, y el redactor debe trabajar con estas herramientas que se le dan. Y ya por último, en el caso de los contenedores marítimos, esto es ligeramente diferente porque este sistema es un sistema universal abierto y por lo tanto no va vinculado a un solo proveedor. Aquí, si cambiara el proveedor, no tendría por qué cambiar el sistema. Y bien, como valoración, y cerrando ya la mesa anterior, todo lo que ha explicado Daniel sobre las licitaciones, venimos un poco a cerrar todo el proceso. La valoración es muy positiva, como se pueden imaginar. Lo que hemos visto es que el hecho de incorporar estas técnicas industrializadas al ámbito de la vivienda, y sobre todo el hecho de entender que eso implica una manera de trabajar diferente y que la colaboración es estrecha, todo esto nos permite alcanzar los objetivos planteados, que son la reducción del impacto ambiental asociado a la fabricación de los materiales, la reducción de los plazos y, por último, generar una arquitectura de calidad. Un punto a mejorar sí que sería el hecho de que la propuesta arquitectónica queda vinculada a la empresa constructora. Y desde este punto de vista, pues estamos intentando trabajar con una propuesta de futuro para una nueva licitación con la experiencia de todas, que recoja todas las experiencias de estos 6 proyectos, con los valores que hemos obtenido de impactos, después de analizar todos los datos recabados, de reflexionar sobre todo esto. Y, en fin, el planteamiento es establecer un lindar a partir de que sea un requisito, que establezca un requisito, que los proyectos, que los equipos deban cumplir. Una vez vistas todos estos abanico de soluciones y de parámetros, lo que corresponde ahora es parametrizar, establecer un parámetro para las soluciones. Por otro lado, hay que seguir potenciando la industrialización como medio muy eficaz para reducir plazos. Y por último, lanzar un concurso de redacción de proyectos y después una licitación de la obra con un anteproyecto, es decir, disociar las dos figuras, pero manteniendo el solapamiento que permite la estrategia colaborativa, que pensamos que es muy positiva y necesaria para poder avanzar en nuestros objetivos. Y bien, hasta aquí nuestra presentación. Y ahora daré paso a los siguientes proyectos, cuyos redactores
están aquí. El primero es un proyecto del distrito 22 Arroba de 45 viviendas protegidas en la calle Marruecos 180, concebido con una solución de módulos tridimensionales. La explicará uno de sus arquitectos, Marc Obrador. Él es socio fundador de Exi Arquitectura y juntamente con Vivas Arquitectos son los redactores y actores del proyecto ganador del concurso promovido por el IMAP. Marc lleva más de 15 años en experiencia de industrialización de viviendas y equipamientos. Ha trabajado en sistemas 2D, 3D, hormigón. Ha trabajado con frame, módulos híbridos, madera, paneles, entramado ligero. Creo que ha tocado todas las teclas. Ha colaborado con diversas empresas del sector como Pujol, APMP, Modultec, Arkima, 011H, West. Y su despacho es pionero en construcción sostenible. Aplican Brimo, Brit, Basic House. Ha trabajado con salud y arquitectura, certificaciones, WELL y LBC. Y tiene amplia experiencia en procesos colaborativos en entornos Lean, planificación de proyectos en Planet System y otros procesos más complejos con iniciales extrañas que creo que él mismo podrá explicarnos mucho mejor. Y bien, Marc, simplemente quería preguntarte, para abrir tu exposición, ¿qué os llevó a proponer en este emplazamiento, en este solar, esta apuesta por una solución tridimensional frente a todas esas otras propuestas 2D? ¿Por qué apostasteis por este sistema? Gracias a los organizadores del evento para añadirse a las emisiones de CO2 por lo que se refiere a sistemas de climatización y calefacción. La próxima vez nos puedes dejar las mantitas porque estamos todos helados. Me habían dicho que era muy fácil. He ido demasiado rápido. Quiero explicar el proyecto que tenemos en la calle Marruecos 180 en módulos 3D que los haremos con Copacabit. Te explico cuál ha sido la voluntad, por qué hemos escogido los módulos 3D y no otros sistemas. Quería empezar con un inciso, como hacen los japoneses, hablando de filosofía de Kachema, haciendo dos propuestas con lo que estamos trabajando de manera intensa con todos estos proyectos, que son los parámetros principales de medio ambiente y los plazos. Hemos puesto el foco en estos dos inputs y os quería decir, no sé si para el pleno o para otros momentos, os quería dar un apunte en el tema medioambiental, porque os quería dar un apunte. Está muy bien trabajar las emisiones de CO2, pero también quería enseñaros unas imágenes que son tan tristes como reales, fruto de la actividad que el ser humano tiene en el planeta. Nosotros, todos estos cementerios de residuos que generamos, no deja de ser un agente más en la agenda de la construcción. Tenemos que hacer especial énfasis para que esto deje de ser una realidad. El otro punto que quería añadir es una propuesta de mejora en el término de los plazos. Ya hemos dado un paso adelante. Como comentaba Cecilia, se está haciendo ahora mismo esta licitación en modalidad de proyecto y obra, que ha sido un avance brutal y nos hace reducir los plazos de manera espectacular. Y en este paquete de arquitectura, promotores, constructora, prefabricadores, que nos hacen que trabajemos de manera colaborativa. Es muy importante el tema del IPD, que viene del acrónimo Integration Project Delivery. Lo que hace es aportar soluciones a todo este ecosistema de agentes que participamos en un proyecto. No somos unos arquitectos, un promotor y una constructora.
Al final, hay tantas empresas, departamentos, personas, los que hemos el listado aquí son los que hemos hecho este proyecto realidad, pero tenemos que ser muy conscientes que la gestión de estos más de 60 implicados por zonas en su agenda, colaboración, trabajo, es absolutamente central. Para hacer una tarea eficiente hará que los próximos proyectos sean más ágiles y más más válidos. En todo caso, propuestas desde trabajar de manera colaborativa con el IPD hasta aplicar metodologías Lean y Sindesa, como hacen otras industrias. La industria de automoción es un ejemplo de ello, pero en todo caso es una realidad que hoy en día, tal como lo hacemos, estamos optimizando los plazos para trabajar con esta modalidad de proyecto obra y construcción industrializada, con más de un 40% de reducción de plazos por lo que respecta al proceso de promoción, ya sea público como privado. Os hablo del proyecto. Bueno, una miqueta. Un poco, aquí arranca el motivo de por qué hemos empezado a trabajar con estos módulos 3D. La calle Marruecos 180 está la confluencia de Pedro IV con Prim, en una zona del 22 de Poblenou, con una tradición y un histórico de tejido industrial muy marcado. Lo que quisimos hacer es rendir homenaje a nuestra propuesta, haciendo un edificio, la imagen del cual diese esta respuesta de tejido industrial y hacer una propuesta de construcción más bien de industria 2.0 o 3.0. No sé en qué punto estamos, pero hacer una propuesta de algo mucho más novedoso. Cuando desarrollamos el proyecto, vimos ya, al final estamos haciendo módulos habitacionales, viviendas de 2 dormitorios, y tal como se planteaba la propia pastilla de proyecto, surgía un edificio con una promoción vertical, unos corredores, y en la propia propuesta arquitectónica nos está llevando a algo muy claro. Estas piezas, las viviendas acaban siendo como unas piezas que de alguna manera ya nos pedía la propia propuesta arquitectónica, nos pedía ya ensayar esto con esta experiencia 3D. ¿Cómo lo haremos? Todavía no hemos arrancado, igual que han hecho los de la madera, pero cuando arranquemos la obra será empezar por este núcleo central, subiremos con estos módulos tridimensionales y en la propia escala, y en esta escala con estos dos hará que la fase 2 y la fase 3 posteriormente se realicen de manera ágil y dinámica, sin necesidad de medios auxiliares, aprovechando la propia obra acabada como medio de circulación vertical a través de los cuales damos servicio a las fases 2 y 3. Importante es que cuando trabajamos a nivel de concurso, aparentemente, cuando estamos en el concurso, aparte de que es muy rápido, todo lo que surge es aparentemente idéntico. Después, cuando haces un proyecto básico y entras en el detalle de la ejecución, te das cuenta de que estás en planta primera y aquí pasa no sé qué. Van saliendo 10 tipologías diferentes. No significa que algo falle, significa que el sistema de la industrialización o la empresa de prefabricados que da servicio a esto tiene que ser capaz de hacer, como decía Cecilia, de dar esta imagen de sastrería de dentro de la industria, ser capaces de absorber estos pequeños detalles y dar esta medida a la tipología. En cuanto a las distribuciones, no tiene nada especial, pero tiene una muy buena virtud, que es que, siendo todos aparentemente iguales, la manera en que se han dispuesto los núcleos de aguas de cocina y baño hace que se generen las circulaciones interiores entre las estancias de una triangulación que, yuxtapuesta con la galería que tenemos en los corredores y la galería que tenemos en el pasaje, generen con una misma tipología una respuesta a una flexibilidad muy amplia en cuanto a la manera en que se utilizan las diferentes tipologías de usos más propias de familias del siglo XXI, como familia, como maneras de poder teletrabajar desde casa, etcétera. Y hablaros de la prefabricación y de la industrialización, dos conceptos que se parecen pero no son lo mismo. En todo caso, hacer el apunte que para la industrialización, cuando estamos diseñando de manera industrializada, es muy importante que en la fase de diseño ya contemplemos cómo se ejecutará esto. No vale hacer cualquier proyecto y luego ir a un problema tipológico y con este proyecto ir a la industria que lo resuelva.
Nos hemos encontrado durante el proyecto que hemos tenido idas y vueltas. Hemos visto cómo sistemas 2D no eran viables, no eran compatibles con nuestro proyecto. Projecte que s'havia pensat eminentment per fer-lo de manera tridimensional. Proyecto que se ha hecho de manera tridimensional. En cuanto a la prefabricación de la industrialización, la gran diferencia es que en la prefabricación estamos trabajando off-site, fuera del lugar, y se está produciendo toda la industria de componentes y subsistemas, se elaboran de manera fácil en un entorno controlado, y la otra es la industrialización, es lo que permite producir bienes y servicios a gran escala, normalmente añadiendo un componente tecnológico. Lo digo porque muchos de los ejemplos en mucha industria que se está desarrollando lo hacen todo de manera más prefabricada que industrializada. No son conceptos antagónicos, son complementarios. Y antes de seguir con la parte del prefabricado, quiero hacer un apunte importante, que es de dónde venimos. Cuando hice mi primer curso de dirección de empresa, pensaba que era la leche. Después la vida y las canas me llevan a ver que hay muchas más cosas. Muchas más cosas son que, por ejemplo, hemos vivido una pandemia sanitaria, que tenemos problemas geopolíticos, que tenemos crisis de materias primas, tenemos una guerra en Ucrania, etcétera. Me podría alargar. Pero esto hace que el proyecto de ejecución sea muy complejo. Hemos sufrido mucho estas idas y vueltas hasta llegar a una solución plausible y posible de la mano de la constructora Compavit. En este caso, como podéis ver, esta es la imagen de la nave donde se desarrollan los módulos en 3D, no son estos, pero son unos módulos en 3D de hormigón, pero como apuntaba Cecilia, esto nos permite ir superponiendo las tareas. Podemos hacer el subterráneo, los cimientos, saneamiento, y también se puede ir produciendo, haciendo agrupaciones de componentes y sistemas en taller, que después pueden venir perfectamente acoplados como si fuesen kits y ir produciendo dentro del taller la obra de una manera mucho más eficiente. Esto nos lleva bajo un entorno de calidad hiperexhaustivo que nos permite acabar llevando a término una obra suministrada con un 100% acabado, o un 98% acabada. Para resumir, intentando resumir las virtudes del sistema 3D, entre otras facilita la igualdad de género en el sector, un sector muy masculinizado. El hecho de trabajar en taller, aparte de trabajar en una fábrica con un entorno mucho más seguro, hay algunas empresas, antes hablabas de PMP, del grupo Pujol, se enorgullecen de que el 100% de sus encofradoras son mujeres. Por otro lado, permite hacer un máximo porcentaje de volumen de obra en un entorno controlado. Eso nos lleva a suministrar un acabado muy superior de los acabados de la obra que se entrega. Otra virtud es la mejora acústica. No tenemos afectación acústica apenas en el entorno. Preguntad a un vecino, a un ciudadano, ¿qué prefiere? Si quiere tener una obra que tarde 18 meses, 24 meses o unas cuantas semanas. De la misma manera que reducimos la contaminación acústica en las ciudades, también se mejora la movilidad urbana. Se eliminan de la ciudad centenares de miles de transportes, de furgonetas, de camiones que van arriba y abajo hacia la obra. Todo esto se hace fuera, en la periferia. Son módulos, evidentemente, que también se pueden desmontar, aprovechar, se pueden reciclar. No será nuestro caso, pero en la mayoría de los casos esto es debido a la altura. Si tuviese tiempo lo explicaría, pero la mayoría de estos sistemas permiten que se desmonten y se aprovechen en una segunda vida útil. Con esta imagen podemos solapar el trabajo on-site y off-site, de manera que mientras estamos realizando la obra en el subterráneo, la cimentación, podemos ir haciendo los módulos 3D. Otra gran virtud, la ejecución de múltiples mini obras, es que antes de empezar la carrera yo ya sabía que uno no puede hacer la cuarta planta de un edificio si no está hecha la tercera. No se puede hacer la tercera si no tienes la segunda. Esto no hace falta empezar la carrera para saberlo. Pero sí, lo que sé es que cuando estás en una fábrica con un módulo off-site y haces los módulos en 3D, puedes empezar módulos 2D por la planta primera, segunda, acabar la segunda, continuar la tercera y más allá continuar la cuarta, siempre que el espacio nos lo permita. Y eso hará que se pueda hacer simultáneamente la obra de la cuarta planta y la segunda. Y esto nos acabará llevando a que se pueda suministrar unos 200 metros cuadrados al día de obra 100% acabada.
Menos tiempo revierte en menos costes indirectos, en una mayor eficiencia económica en la ejecución de la obra. Y después, otra grandísima virtud de Parafabricar es el hecho de aumentar la productividad a través de turnos, de entornos, de entorno controlado. Se puede hacer un turno, 2 turnos y 3 turnos. Con lo cual, a la hora de atender según qué tipo de emergencias, esto es un gran sistema. Y a cabo, redunda en una enorme fiabilidad en los plazos. Para mí estas son las principales virtudes del 3D y, como decía Denzel Washington, un actor que admiro por su trayectoria profesional y más por la suya personal, nos dice que no es fácil, que la vida no es fácil. Y realmente no es fácil hacer todo esto en el entorno pandémico que lo hemos realizado con más de 60 agentes. No es fácil que el proyecto económicamente deje de ser viable y tengamos que cambiar el sistema a mitad de recorrido y que hoy se incorpora un sistema 2D, no se absorba y se caiga. No es fácil dar respuesta a todo esto y levantarse cada mañana con ganas de que esto sea una realidad. Pero es cierto que tenemos que superar todas estas adversidades. Si fuese fácil, este proyecto no sería una realidad. Gracias. Molt bé. Bueno, després d'aquest... Muy bien, muchas gracias. Después de este proyecto de éxito, decimos de éxito porque lo estamos consiguiendo a pesar de todas las dificultades. Pues pienso que tienes toda la razón. Vamos a ver pues otras experiencias. Promoción de estabilidad modular. En este caso se trata de otro paquete de licitaciones de alojamiento habitacional. En este caso debía estar Irene para hacer la introducción del sistema APROP, pero no va a poder ser, así que voy a explicar yo las características más importantes y los arquitectos nos explicarán los proyectos. En este caso, la Gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento, para responder de forma ágil al problema de emergencia habitacional, sacó un paquete de licitaciones de redacción de proyecto y ejecución de obra, licitación conjunta, con la particularidad de que aquí el sistema estaba predeterminado. Era un sistema mediante contenedores marítimos reciclados, por lo tanto, con un componente elevado de circularidad y de plazo. Esto se hizo así porque se habían hecho unos estudios previos en los que se determinó la idoneidad de este sistema y se pudo licitar con los equipos que después desarrollaron el proyecto ejecutivo y la dirección de obra. Tenemos ahora de estos 2 proyectos APROP, alojamientos de proximidad, no sé si lo voy a decir bien, a ver, alojamiento provisional o de proximidad, ¿sí? Tenemos 2 acabados ya. El primero es el de Ciutat Vella, en Barcelona, que nos hablará Yaisa Tarré, que se acabó en 2019, si no me equivoco, con 12 alojamientos. Tienen usuarios ya viviendo y por lo tanto es interesante el feedback. Hay ahí también un componente social importante. Y después tenemos el APROP de Glorias, que es el que se ha acabado este año. Se ha acabado hace poco la obra y por lo tanto los usuarios aún no viven en ella. Cederemos la palabra ahora a la explicación del proyecto de Ciutat Vella de mano de Yaisa Tarré, que con Marc Stradel 3 y con Stradel 3 y Eulia Arquitectura han sido directores del primer APROP de mano de Constècnia y Obra Catalana. Está situado el proyecto en Nou de Sant Francesc 10 y consta de 12 alojamientos. Yaisa es arquitecta, tiene un estudio propio dedicado a la recuperación de espacios patrimoniales para usos culturales y también a proyectos de vivienda con un fuerte componente social, de compromiso social, como ahora los APROP o también
en proyectos de vivienda cooperativa con cesión de uso. Actualmente está trabajando en un proyecto de 72 viviendas de construcción industrializada en madera en Sant Andreu, Barcelona. La pregunta para abrir tu explicación, Yaisa, sería, en este primer proyecto APROP, estaba en un entorno muy complejo en Ciutat Vella, con un fuerte componente de gentrificación, mucha densidad. Sabemos que hubo una repercusión mediática importante. ¿Cómo pudisteis gestionar la aceptación social? Y también me gustaría que nos contestases otra pregunta relacionada con ella. Este sistema de contenedores marítimos es un sistema abierto, universal. Proyectualmente, ¿qué os ha comportado trabajar con soluciones universales y que deben ser compatibles? Cedo la palabra a Yaisa. Gracias. Bueno, buen día. Gracias, buenos días a todos. Vamos a ver. A ver si tengo que ir hacia atrás. Bueno, pues como os explicaba Cecilia, yo vengo en representación de los 3 equipos que hemos realizado este proyecto APROP Ciutat Vella, que es Stradel 3 y Arquitectura. Y bueno, no tenemos la previa de derechos sociales que nos hubiera explicado Irene, de dónde procede todo esto. Es una lástima. Pero bueno, APROP Ciutat Vella, como el resto de APROPs, quería dar solución a todo el problema habitacional que existe en muchas ciudades del mundo, y especialmente en Barcelona. Este tiene relevancia porque es un proyecto pionero. Es el primero construido en el Estado español con contenedores marítimos reciclados. Y ha sido en el mismísimo casco antiguo de Barcelona, que tiene pocas oportunidades de crecimiento porque cuenta ya con un tejido muy consolidado. Hay pocos espacios en los que se pueden construir vivienda social sin desalojar ciudadanos a la periferia. Respecto a las preguntas que me hacías, Cecilia, antes de entrar a explicar el proyecto, me preguntabas por la cuestión de la gentrificación. Pues el nuestro ha sido un proyecto pionero y, por lo tanto, ha estado en el punto de mira por la importancia que tiene a nivel social y a nivel político. Fue una apuesta política, claramente. Y bien, había en ese momento mucha expectación cuando se empezaron a montar los contenedores, y es que hay todo un trabajo previo en el taller. Cuando se empezó a montar los contenedores en el solar, estuvieron 3 días para apilarlos todos. La imagen de los contenedores era una imagen muy dura. Contenedores reciclados de segunda o tercera mano, viejos, apilonados. Y por lo tanto hubo muchas voces críticas, salieron muchas noticias en los medios de comunicación. Recuerdo el The Guardian británico, que tituló "Están poniendo pobres en latas de sardinas", y cosas así, que parecía que estábamos poniendo un trozo de puerto en la ciudad, en el casco antiguo. Nosotros nos lo tomamos un poco como una pedagogía, porque estábamos mostrando, a ver, cuando el edificio está acabado, ya lo veréis, está tan forrado por dentro y por fuera, cuando están las fachadas y todo, cuando está acabado, tiene la misma imagen que cualquier otro edificio convencional. Por lo tanto, se trataba de hacer pedagogía, de explicar que de un elemento reciclado viejo se puede obtener un edificio con las mismas prestaciones que cualquier otro. Hubo un primer momento en que la imagen fue muy potente y generó mucha controversia, pero luego, posteriormente, cuando se acabó de construir, hubo una segunda parte
se vio que eso no iba a acabar así. También me preguntabas, Cecilia, por la universalidad del sistema. Me parece importante esta cuestión de que no estemos vinculados a ninguna patente ni a ningún, sino que cualquier persona puede adquirir los contenedores y puede transformarlos en vivienda, alojamiento o lo que se quiera. De hecho, en este caso, la constructora Constecnia, una constructora pequeña o mediana que no tenía unos recursos, una infraestructura en taller enorme, sino que simplemente en un descampado podían estar customizando los contenedores y transportarlos al solar en el que se construyó. O sea, se trata de un sistema abierto, universal. Es un sistema que se puede usar en otros emplazamientos, como el de Glorias, por ejemplo, y en propuestas futuras. Ya lo veréis cuando entremos en detalle, pero veréis que los contenedores tienen unos elementos prefijados en los que se conectan las instalaciones. Están situados en el mismo punto en planta en todos los proyectos APROP, de manera que los contenedores estos podrían ir a otros emplazamientos y si en algún momento fueran desmontados, se podrían usar en otro sitio porque coincidiría el núcleo de instalaciones. Esto venía prefijado. Era una limitación del proyecto el que se pudieran usar universalmente en cualquier espacio. Y ya entrando más en detalle, este proyecto se sitúa en Ciutat Vella, en el barrio gótico, muy cerca de la Rambla. Debajo de la Rambla, de la Plaza Real, está ubicado delante de una plaza. El solar hace esquina. Es bastante pequeño, lo veis aquí en esta imagen. Antes era una plaza y de hecho parte del emplazamiento se sigue usando como plaza, no ocupa todo el solar, el edificio. Conceptualmente se trata de una planta baja con una retícula de pilares y vigas metálicas sobre las cuales se apilan 4 hileras de contenedores marítimos. Es importante destacar que los contenedores son autoportantes, por lo tanto la estructura nos viene dada. Son contenedores que, como sabéis, sirven para transporte marítimo de mercaderías. Por lo tanto, las condiciones en las que están acostumbrados a trabajar es en movimiento, condiciones meteorológicas más que adversas, y la vida que pueden tener en un edificio es bastante tranquila, relativamente tranquila, comparada con la que han tenido. El sistema de apilarlos en los proyectos es el mismo con el que se apilan en el puerto. Tienen una pieza de unión, el twin slot, que se usa en el mundo náutico del transporte. Se apilan entre ellos sin ninguna estructura adicional. Una vez están todos incorporados en el taller, montados, o sea, acabados en taller, se incluyen las cajas de escaleras, los balcones, la cubierta, para acabar de configurar el edificio. Aquí vemos la planta baja, la planta tipos y la cubierta. La planta baja es un local asociado a un CAP de barrio, a un centro de salud. Es ahí donde está la estructura que comentaba de pilares y vigas sobre la que se soportan los contenedores. Es una planta baja abierta que genera un espacio retraído en la esquina que sirve de extensión de la plaza. Genera un espacio de porche para recibir a los vecinos y conducirlos hacia la caja de escalera, etc.
Y aquí vemos la planta tipo, en la que vemos los contenedores dispuestos en posición longitudinal. En este proyecto consta de 4 plantas. En cada una de ellas, 2 contenedores forman un alojamiento simple y los 2 contenedores que están en esquina están unidos entre ellos y hacen un alojamiento doble. Es un sistema que tiene unas limitaciones dimensionales claras porque los contenedores tienen las dimensiones que tienen, 2 por 1,70 aproximadamente. La limitación dimensional es obvia, pero el hecho de que se puedan unir nos permite obtener alojamientos ya más propios de un habitaje. Los pequeños son de 30, los dobles de 60 metros cuadrados con esta unión y ya tienen unas dimensiones más generosas, con una cocina con doble barra, lavabo accesible, 2 habitaciones. En otros proyectos se podrían llegar a unir hasta 3 o 4 contenedores, lo que se requiera. Es un sistema pues que dentro de sus limitaciones, aplicando la lógica del sistema, se puede ir ampliando el abanico de posibilidades. En los puntos en los que se unen entre ellos hay que poner un refuerzo. Son autoportantes, pero hay que reforzar igualmente con perfiles tubulares. No es demasiado complicado. El sistema pues nos parecía defendible en este sentido, porque con pocos recursos podías poner 4 hasta 7 plantas sin reforzar entre ellos. Incluso más plantas poniendo refuerzos. Aquí vemos las fachadas para explicar que Ciutat Bella tiene una limitación. La limitación de los contenedores y su forma hace que los edificios acaben siendo, bueno, prismáticos. En Ciutat Bella las características del tejido urbano son muy densas. Nos veíamos obligados a incorporar una doble piel para alinear nuestro edificio con los edificios vecinos y también para darle una fachada un poco más noble, que por un lado quiere añadir singularidad al proyecto y por otro, bueno, pues integrarse con los balcones que nos recuerdan los balcones de Ciutat Bella, verticales, con las persianas alicantinas, los barrotes metálicos, etc. La fachada lateral es una fachada más abierta porque da a la plaza. Además, esta orientación sur interesaba cubrir estas aberturas y aprovechar las condiciones climáticas que ofrece la orientación sur. Aquí vemos los detalles constructivos, pero también para explicar un poco que el contenedor es el que nos da la estructura de los edificios y después para acabar de reunir todas las demás condiciones que debe reunir: protección al fuego, acústica, condiciones térmicas. Se forra tanto por dentro como por fuera con cartón, yeso y aislamiento, como en cualquier otro edificio tradicional, porque el contenedor solo aporta la estructura. Como comentaba antes, en el módulo doble se unen cortando las aberturas y se refuerza perimetralmente. En las 2 tapas también, porque el contenedor tiene 2 puertas delante y una tapa detrás. Delante se quita la puerta y se pone una carpintería. La tapa también, al quitarla, también hay que reforzar. Y esto simplemente para comentar que los pasos de delante y los balcones delanteros y los pasos de la caja contienen unas ménsulas ligadas a los contenedores.
Y aquí vemos todos los elementos de fachada de cubiertas que están pensados en seco. Todo el edificio se montó in situ en 4 meses, con 4 meses anteriores de taller, y el edificio se puede desmontar completamente. Con la construcción industrializada hay un cambio de mentalidad, porque los arquitectos, en conjunción con las constructoras, todos, de manera colaborativa, ya no pensamos en un edificio como un final. El final del edificio no es la inauguración, sino que puede tener otras vidas, ya que se puede llevar a otros sitios, cambiar de emplazamiento. El edificio se puede desmontar y ser llevado a otro sitio o reutilizar los residuos. Es un paso más. No nos quedamos aquí. Y eso es una transformación. Ahora quería enseñar un poco unas imágenes para que vierais el proceso de obra. Aquí vemos la primera parte que se hace en talleres, lo que comentaba. Se hace en un sitio tan sencillo como un solar. Si la constructora tiene un taller cerrado y cubierto, pues se pueden controlar mejor las inclemencias del tiempo y puedes tener mayor control de los plazos, pero bueno, en este caso se hizo en un descampado y ahí ya pues se pudo trabajar bien. Los contenedores se dispusieron agrupados por planta, horizontalmente, en el solar, y mientras nosotros íbamos elaborando el proyecto ejecutivo, se pudo solapar fases para acortar plazos, y en la constructora ya iba adaptando los contenedores. Aquí vemos cómo se instala el suelo radiante y los patios verticales. Y bueno, ahí in situ luego se pasan las instalaciones. Aquí ven una imagen de lo que será una planta del edificio de después, con la agrupación de los 4 contenedores. Y en paralelo, mientras esto se hace en el taller, in situ ya se realizan los trabajos previos en el solar. Toda la parte de movimiento de tierras y cimentación. En Ciudad Bella el nivel freático está alto y por lo tanto hubo que hacer pilotes. Hubo que levantar luego la estructura metálica de la planta baja. Y aquí vemos el transporte, porque es importante remarcar que se usa el mismo sistema. O sea, se coloca con el mismo camión que lo transporta, con lo cual se optimizan los recursos. Y aquí es el momento que comentaba al principio de la gran expectación que generó la llegada de los contenedores al solar. Desde la primera planta y cómo fueron subiendo. Esta es la imagen que generaba debate, porque realmente se ven viejos, se ven apilados, pero luego no tiene nada que ver con el resultado final. Esta es la pieza que se utiliza tanto en el transporte como a la hora de apilar los contenedores. Son las uniones, contenedores apilados autoportantes. Esto es lo que es. Aquí vemos el montaje de las escaleras. Todo es construcción en seco, fabricado en taller, incorporado en el solar. La cubierta también en seco. Aquí vemos el aislamiento de fachada, el aplacado exterior y el montaje de la piel lumínica. Y para ver fotos del proyecto acabado, que realmente no tiene nada que ver con las imágenes previas del edificio desnudo. Una vez vestido, ya vemos un aprovechamiento de las propiedades lumínicas en el casco antiguo. Esta es una imagen de los espacios interiores
de los pasos de acceso, la escalera y el cojín exterior que recoge los balcones, y 2 imágenes del interior del módulo simple y del módulo doble, en que el espacio es más holgado. Aquí vemos el equipo de colaboradores, como ha dicho Marc y Cecilia. Es un proyecto muy colaborativo porque va todo a la vez. No se traspasa la información verticalmente del equipo de arquitectos a la constructora y al trabajo en obras, sino que es horizontal y se hace simultáneamente. Y como era un proyecto pionero, además, era la primera vez que se construía con contenedores marítimos, tuvimos que hacer una investigación, tuvimos que efectuar una investigación mientras se redactaba con todos los agentes implicados, desde bomberos que nunca habían visto una solución así, que se tenía que pactar. El ITEC también estaba implicado, la Agencia de la Energía, servicios sociales. Teníamos reuniones semanales bastante intensas para ver cómo se podía hacer que el contenedor pudiera acabar siendo un edificio, porque no había ensayos con este material. Muchas gracias. Molt bé, doncs donarem... Gracias, daremos la palabra a Luis. Vamos un poco justos de tiempo. Hemos empezado tarde. Presento brevemente y pasas a explicar. Luis nos explicará el siguiente proyecto APROP con Javier Ramos, que son coautores del proyecto y de la dirección de las obras, en equipo con la constructora Galaf. Consta de 42 viviendas en la calle Bolivia y está situado en la zona de la Plaza de las Glorias, lo que supone un cambio importante de entorno respecto al primero y un cambio de escala también, porque es una transposición no lineal de un proyecto al otro, sino que hay mucha diferencia. Luis es director ejecutivo del estudio Tribuna Arquitectura y ha trabajado proyectos de todo tipo: viviendas, equipamientos, urbanización, rehabilitación. Y tiene una experiencia amplia en construcción industrializada. Ha trabajado en 2D, estructuras prefabricadas de hormigón, paneles autoportantes de madera, de CLT, estructura metálica, y en 3D con contenedores modulares metálicos prefabricados, como estos APROP, o con el equipamiento Canide, que recientemente han terminado en Pueblo Nuevo. Quería preguntar a Luis el hecho de ser una segunda experiencia, si de alguna manera había una evolución técnica, si habían podido contar con algún aprendizaje o evolución adquirida de la primera PROP, y también que nos expliques por el camino cómo ha sido este proceso colaborativo. Pasaré aquí. En primer lugar, hola a todos. Soy Luis Roig, como ha dicho Cecilia, y vengo en representación de otro arquitecto que se llama Javier Ramos, que también está aquí en la sala. La exposición la haré yo. Lo que me preguntabas de qué nos ha llevado a haber visualizado otro edificio construido con estos módulos, esto siempre te aporta cosas positivas, porque ves que realmente se puede ejecutar, extraes conclusiones y, lógicamente, te apuntan donde han tenido dificultades e intentas arreglarlas. Una de las cosas muy positivas del proyecto de AISA fue pensar que lo que era el módulo de la escala podía hacerse también prefabricado, el módulo de la escalera. Antes se ha pasado una diapositiva que se veía como estos módulos de escalera venían ya hechos, cada uno de los tramos de las escaleras venía ya conformado. En nuestro caso, todos estos estudios previos que se elaboraron por parte del ayuntamiento, el tema de incendios, creo recordar que en el momento en que AISA puso
Su proyecto en obra no acaba de estar resuelto. Cuando entramos nosotros ya lo teníamos más estudiado y pudimos reducir las 3 capas de cartón y eso en el interior para darle a la estructura la protección para el fuego requerida con 2 placas, lo cual nos simplificó procesos. Cecilia ha expuesto una serie de virtudes de estos proyectos, pero aparte de la eficiencia, la principal es la urgencia de los proyectos APROP, lo que requiere una rápida implantación. Esta necesidad se consigue mediante procesos colaborativos, como el de contratar proyecto y obra a la vez. Y aquí respondo un poco a tu segunda pregunta. Este proceso colaborativo, que en nuestro caso fue de la mano de la constructora Calaf, en este caso, hizo que al contratar proyecto y obra a la vez, los términos del concurso fueran más breves para que hubiera una única licitación en el proceso de adjudicación. Esto también hace trabajar conjuntamente equipo técnico y constructora, que se consiga una mejor coordinación entre la fase de obra y la ejecución de la misma, reduciendo, por tanto, también todos los imprevistos. En este caso, los plazos fueron de 3 meses para la redacción del proyecto y 6 meses y medio para la ejecución de la obra. Recordar también lo que ha expuesto ya Isa, y Marc también, que puedes estar trabajando estos contenedores en el taller y al mismo tiempo empezar a ejecutar fases de obra como el movimiento de tierras, la cimentación, etcétera. Incluso, como ha dicho ya Isa, que se empiecen a manipular estos contenedores porque ya sabes cómo se han de hacer estas conducciones verticales y no es necesario tenerlo acabado para que la constructora pueda empezar a realizar todos estos trabajos en taller. Otra ventaja que nos hizo el trabajo más fácil respecto al proyecto Yaisa es el emplazamiento. Como has expuesto muy bien, está alrededor de Plaza de las Glorias, un solar que por el tamaño de los viales, por la situación de la trama urbana, fue óptimo para el transporte, para la descarga de los contenedores. En este aspecto, esto nos hizo el trabajo mucho más fácil. Estos contenedores, en las próximas diapositivas lo veréis mejor, es un proyecto que tiene 11 contenedores por planta, que se traducen en 6 viviendas por planta, un total de 7 plantas en vertical. Aquí hemos agotado la capacidad portante de estos contenedores sin una estructura adicional, sino que son autoportantes y los hemos llevado al límite. Y estos 11 contenedores por planta se montaban en un día. Y al día siguiente se montaba la planta siguiente. En 2 días teníamos 2 plantas ejecutadas. Después nos esperaban 15 días más para traer más contenedores. Esto significa que este es un emplazamiento que considero que se han dado las condiciones ideales para este tipo de construcción. Este equipamiento dispone en planta baja de espacios de gestión y acompañamiento de los residentes, una lavandería comunitaria y unas salas polivalentes. En el espacio interior de la isla hay un espacio de relación entre residentes. Todos los residentes tienen además una zona de patio donde pueden relacionarse y un gran huerto hidropónico que gestionará el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. El resto de la planta son 6 viviendas por planta, a los que se accede por un corredor muy interesante. Veréis fotografías que dan al sur y que funcionan también como terrazas para cada una de estas viviendas y amplían además los espacios de relación exterior entre vecinos. En la planta del tejado se han centralizado todas las instalaciones y se ha ocupado su totalidad con placas fotovoltaicas.
Cada planta, como os he dicho anteriormente, tiene contenedores, 2 tipos de viviendas de un solo contenedor, que tenemos uno por planta, y los de 2 contenedores, que como ha dicho ya Isa, hay que realizar unas aperturas laterales para que se conecten unos con otros. Estas son las 6 viviendas que tenemos por planta. Serían una vivienda de un dormitorio y 5 de 2 dormitorios, que suman estos 77 contenedores que hemos expuesto. El sistema de construcción en parte son contenedores marítimos reciclados. Este sistema industrializado permite mejorar la eficiencia porque, en primer lugar, se utilizan elementos universales. Como os he dicho antes, los puede manipular cualquiera. No es necesario tener una gran infraestructura. Y se puede hacer de una manera muy sencilla. En primer lugar, también por su gran facilidad de transporte y montaje, porque se utiliza el modelo Hi-Cube de 40 pies. Hemos visto la diapositiva de Isa, se veía el camión que está pensado justamente para transportar este tipo de contenedores. En tercer lugar, la reducción de los plazos de ejecución. Se pueden ir solapando procesos. Finalmente, porque los módulos de vivienda son autoportantes y no requieren una estructura de refuerzo. En este caso, el hecho de tener un solar en el que el hondo construible sea de 14 metros nos permite colocar el módulo abriéndolo por delante y por detrás y dejando un corredor en estos corredores de acceso que son de 2 metros, y nos permitía llegar al hondo edificable, que eran los 14 metros que teníamos según la normativa. Esto nos permite tener una iluminación y ventilación naturales porque disponemos de una doble fachada solo con 12 metros de hondo. Aquí se adoptó un sistema de aerotermia centralizada. No se hizo con tierra radiante, funciona todo con aire, pero la aerotermia combinada con las placas fotovoltaicas es muy buena solución a nivel energético, que es lo que se acabó implementando. Hay una optimización del espacio porque cada metro cuadrado tiene un uso funcional y también una utilización de materiales resistentes y de fácil mantenimiento, pensando también en lo que se ha expuesto. En la vida útil de estos contenedores no se enmarca solo en este edificio, sino que, dado de que nos venían con unas directrices de que estos contenedores fuesen compatibles con nuestros proyectos cercanos, se pueden reutilizar, como ha dicho ya Isa, en otro emplazamiento. El tema de la sostenibilidad, que también es algo que se le presupone en este tipo de proyectos, se trata de una construcción sostenible, ya que conlleva una reducción del impacto ambiental al utilizar y mecanizar al máximo todos los procesos, reduciendo la generación de residuos gracias a la utilización de materiales que son reciclados y reciclables. A nivel de instalaciones, hay un sistema de utilización mediante aerotermia. Tenemos las placas solares fotovoltaicas. Interesante también exponer que toda el agua pluvial se canaliza y se recoge en una cisterna subterránea que sirve para el riego del huerto de la planta baja, y el tema de la lavandería, que también se centraliza para optimizar a nivel de costes e incluso de espacio estas viviendas. Todas estas acciones hacen que la certificación energética del edificio tenga una clasificación AA. Os muestro la planta baja. Como os he dicho, hay un cuerpo central que es el de gestión, donde se destinan las oficinas de gestión del equipamiento. Una sala polivalente que sirve para los usuarios del huerto, y el núcleo vertical de comunicaciones, que en este caso dispone de 2 ascensores porque hay más de 24 viviendas y queda un espacio sin definir. La planta tipo, la planta piloto, es común para todas las plantas piso, y lo único que cambia es la posición de los balcones. En principio se había estudiado la opción
de que todos los contenedores dispusieran de un balcón, pero finalmente jugamos con una opción de ponerlos en zigzag, lo que nos permitió reducir un 50% los balcones y en este sentido también a nivel de presupuesto llegar al objetivo al que teníamos que llegar. Hay un contenedor que es de una sola vivienda, que es el que está dispuesto al lado de la caja de ascensores, y el resto que son de dos viviendas. El programa funcional de una y dos viviendas cambia en el que la sala de estar comedor en el de dos contenedores es más amplia, pero la cocina, el baño también es un poco más amplio y además consta de una segunda habitación con respecto al de un contenedor. La planta de cubierta, como ya os he expuesto, está llena de placas fotovoltaicas, incluso lo que es el agujero de la escalera. Esta es la fachada a la calle, que es una fachada en la que se visualizan los contenedores y que por el tema del aislamiento térmico se acabó revistiendo con unas chapas, pero el diseño de esta chapa en todo momento ha querido respetar o que se visualizara cuál es el origen del proyecto. Se ha querido mostrar que está realizado con contenedores marítimos. A este efecto ayuda también que se han mantenido las puertas originales de los contenedores. Esta sería la fachada interior al patio, que refleja también este modelaje que nos viene dado por el contenedor, que es muy potente, pero que es más diáfana, orientada al sur, más tipo galería, que le da otro aspecto. Aparte de lo que hemos hablado, lo que han hablado anteriormente mis compañeros, el proyecto consiste en trabajar muy bien lo que es el contenedor de la mano de la constructora, y después hay unos pequeños retoques que son necesarios por temas de estanqueidad, de protección térmica, que hacen que existen algunos elementos a nivel de fachada que tienen que colocarse en el último momento. Entiendo que la evolución de estos proyectos podría ir en ser capaces de que todos estos elementos pudiéramos traerlos ya implementados. En nuestro caso, resolvimos que las uniones entre contenedores que estructuralmente se eran aprovechando las piezas a este efecto, las piezas estándar que existen, que son el twist lock y el bridge lock, que unen horizontalmente y verticalmente estos contenedores tal y como lo fijan cuando los traen con los barcos. Aparte de eso, una vez que los teníamos fijados a nivel estructural, para la protección y el aislamiento térmico, generamos unas chapas verticales y otras horizontales, que serían esta marrón y esta verde que veis, que nos permitían colocar el aislamiento, y estas chapas llevaban un pliegue central para marcar estas juntas, para que diesen a entender la imagen esta de que cada cuadrado era el contenedor que había detrás. Los balcones también venían totalmente prefabricados, se habían elaborado en el taller y lo único que teníamos que hacer era enrollar, atarlos a la estructura, colocar estas chapas y en los balcones. Esta sería una imagen de cómo queda la fachada con las puertas laterales y un poco con esta alternancia de lo que son los balcones, la fachada al patio interior. Otra cosa interesante en este proyecto, que es bastante más regular y que nos permite ir de una forma más sencilla al límite
al apilar estos contenedores y colocarlos, este corredor, este paso nos iba muy bien porque era por donde se distribuían todas las instalaciones. El falso techo de estos corredores teníamos un núcleo vertical de comunicaciones, de instalaciones, que es este agujero que se ve al lado de la caja de los ascensores, y de aquí se distribuía en planta, aprovechando este paso que tienen los registros en la parte de arriba, que te permite utilizar estas instalaciones pensando un poco en este posible desmontaje. Y creo que es interesante tener claro que este paso servía también para las instalaciones. Este plano habla un poco de los refuerzos que son necesarios en el módulo sencillo, son más simples, porque las aperturas que se han practicado son más pequeñas, pero se han de ejecutar estos refuerzos cuando se desmontan las puertas o el fondo de lo que es el contenedor. Tiene que haber ciertos refuerzos que, como se ha apuntado antes, en estos casos lo hicimos con perfiles tubulares. Es más complejo las aperturas laterales, las perforaciones que se hicieron para conectar los dos contenedores. Cuando haces las viviendas de 2 contenedores, teníamos que hacer estas aperturas más importantes. Este es un diagrama de estructura que se hizo, como hemos dicho antes, los contenedores son autoportantes, pero frente al viento, los pasos llevaban una estructura adicional, que es la que veis aquí. Os pongo un vídeo para que veáis un poco la bondad de este método, de este procedimiento, que permite hacerlo en un taller, en un ámbito laboral controlado, que permite generar diferentes turnos, como se ha apuntado. Pensad que la constructora Calaf, el taller lo tiene en Calaf, un lugar donde las condiciones climáticas en invierno pueden ser extremas y en verano también, pero se trabaja en un entorno que te permite abordar todas estas situaciones fácilmente. Si llueva o nieve, aquí no afecta. Aquí podéis ver el proceso de obra, que se ejecuta la losa de hormigón armado, se realiza un primer tablero, que es donde se dispondrán los contenedores, y paralelamente se va alzando la estructura con estos pasos, para que se aprovecha esta estructura para aprovechar la obra. Los medios auxiliares son en el momento en que vienen a descargar los contenedores, pero los trabajadores utilizan la escalera, el núcleo de comunicación, para trabajar. Era un poco lo que tú apuntabas, Marc, que teníais pensado ejecutar. Y aquí imágenes de esta fase de obra, de lo que es la estructura de estos corredores exteriores, con el tablero del techo de la planta baja ya realizado y con una primera planta de contenedores montada. No recuerdo bien qué planta es esta. Es una de las plantas. Lo que estamos aquí pisando son los techos de los propios contenedores. Y aquí se depositaban los siguientes. El techo del contenedor, cuando lo pisas, cimbrea un poco. No está pensado para que se camine encima. Aguanta una persona, aguanta que se pueda trabajar ahí, pero no para pasearse. A diferencia del proyecto de Ciutat Vella, que también fue una de las cosas que pudimos ver en Ciutat Vella, el grado de industrialización diría que era superior en su caso, porque los corredores exteriores también las habían realizado con paneles prefabricados. Aquí, por un tema de estanqueidad frente a la lluvia, lo hicimos con un forjado colaborante. Se ve aquí la chapa que está pendiente de tirar el hormigón. Esta sería la imagen del patio interior de la isla, que aquí cuesta más entender que este proyecto se ha realizado con contenedores marítimos. 2 imágenes más de las entregas de los edificios. Aquí también
es necesario un grado de detalle, de definición, de entrega con los elementos, con los edificios vecinos. Esta otra imagen de patio interior y aquí diferentes fases de cómo fue subiendo el edificio. Creo que esta de la derecha es interesante, en que el edificio está prácticamente terminado y se empiezan a colocar las chapas de remate. Lo que hemos dicho antes, de aprovechar toda la cubierta para captación de energía. Y una última imagen del edificio terminado con la instalación de lo que es este espacio interior, este huerto hidropónico. Muchas gracias. Bé, doncs ens hem... Bueno, creo que nos hemos comido todo el tiempo que teníamos, así que después de ver estos 3 proyectos diferentes, vamos a dar paso a la próxima mesa redonda.